Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien. Y bueno, hoy me pidieron si podía compartir con ustedes un pequeño tiempo con la palabra de Dios. Y realmente estuve orando y pensando en qué tema podía compartirle en este día martes, en esta reunión. Y hay un tema que hace un tiempo está rondando en mi mente y lo estoy meditando y bueno, me pareció una buena oportunidad compartirlo con ustedes, ¿no? Y vamos a compartir algunos versículos y algunas referencias bíblicas en cuanto a un tema que nos compete quizás a todas, ¿no? Creo que a la gran mayoría, por no decirlo a todas, que es en cuanto al desánimo, ¿no? Y vamos a tomar dos personajes bíblicos como referencia. Uno para ver las causas, que es Nehemías, y el otro va a ser el apóstol Pablo. Nehemías, sabemos que no vamos a ahondar en los detalles de Nehemías como constructor o como líder, sino en ese momento en el que a Nehemías le llegó el desánimo. Y vamos a ver las causas, ¿no?, del desánimo que llegó a la vida de Nehemías mientras construía el muro de Jerusalén. Que son realmente causas que producen el desánimo en todas nosotras, ¿no? Porque realmente Dios así lo expresa a través de su palabra. Vamos a leer para comenzar, pero antes vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este privilegio de abrir tu palabra, de poder compartirla con las hermanas. Te pido, Señor, que sea de bendición tanto para ellas como lo fue para mí. Y que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Para comenzar vamos a leer Nehemías 4:10, ¿no? Y dice así: Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, ¿no? Acá Nehemías estaban construyendo y habían llegado a la mitad de la construcción de ese muro. Pero llegó el desánimo a través de diferentes circunstancias a la vida de Nehemías y no podían continuar con la obra de construcción del muro. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Comenzamos a hacer algo y Dios quiere construir nuestras vidas, así como Nehemías tenía la labor principal de motivar al pueblo a construir ese muro para restablecer las ruinas en Jerusalén. Dios quiere hacer eso también con nuestras vidas. Y muchas veces, cuando Dios quiere trabajar en nosotras, nos desanimamos por diferentes circunstancias, ¿no? Y acá, miren lo interesante del versículo 10, dice, y dijo Judá, ¿no? Dijo Judá montones, tres cosas importantes: que las fuerzas habían debilitado, que los acorreadores estaban cansados y no se podía continuar con el muro. Pero miren qué interesante, ¿quién es este Judá, no? Y en el versículo 8 de Génesis 49:8 dice, cuando Jacob bendice a sus hijos y habla acerca de ellos, dice, uno de los hijos de Jacob, Judá, dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. En el versículo 9 dice, cachorra de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es Mesías, ¿no? Y este Judá, que estaba acá dando una referencia negativa en cuanto a cómo continuar el muro a Nehemías, era aquel de quien quizás el menos se esperaba que sea de desánimo, ¿no? El que menos esperaba a Nehemías quizás que esté negativo en cuanto a continuar con eso. ¿Por qué? Porque Judá había sido bendecido por Jacob y de él iba a venir el Mesías, ¿no? Sí, no vamos a ahondar en ese tema ahora, pero qué interesante que una persona tan cercana al propósito de Dios y a los planes sea digamos acá en este tiempo, tenga esa actitud negativa, ¿no?
Y sin embargo Judá es así. Y uno de los puntos que le recuerda Judá a Nehemías, le dice: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y una de las causas del desánimo es cuando perdemos las fuerzas para hacer algo, cuando ya no queremos hacer nada. No tenemos ganas físicamente y emocionalmente. Está la presión o la negatividad que está a nuestro alrededor, que perdemos la fuerza. No queremos hacerlo. No tenemos el ánimo para poder hacerlo, como pasó en la construcción del muro de Nehemías, ¿no? Y ese cansancio que viene a nuestras vidas puede tener muchos factores. Puede ser estrés, podemos estar muy cansadas del trabajo, de las responsabilidades, de hacer todo sola quizás, y dejamos todo a mitad del camino. O quizás porque escuchamos más lo negativo que el enemigo quiere poner en nuestra mente y dejamos a mitad de camino, dejamos a media. Y eso provoca una fatiga emocional. ¿Por qué? Porque perdemos las fuerzas, esa fuerza física que necesitamos para hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay otro punto que causa el desánimo. Dice, Judá le dijo: las fuerzas se han debilitado y el escombro es mucho. El escombro es mucho. Cuando seguramente el muro estaba a medio y había alrededor un desorden total, no se vio la proyección de ese muro a terminar, sino que se vio lo que estaba a su alrededor, los tropiezos, el escombro, todo amontonado, todo desordenado, quizás todo tirado. Te parás y ves y realmente no dan ganas de continuar adelante, ¿no? Y muchas veces a nosotras nos pasa eso, miramos a nuestro alrededor y perdemos la visión de lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr, tanto en distintas áreas, en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual, en cuanto a iglesia, en cuanto a todo. Y miramos a nuestro alrededor el escombro. Miramos, quizás el escombro puede ser personas difíciles, afectos. Anoté acá algunos puntos. En lo laboral, personas difíciles, también en lo familiar, ¿no? En lo laboral es muy difícil en este mundo como cristianos estar rodeado de gente que realmente te anime a lo positivo, ¿no es cierto? Seguramente es todo negativo porque no tienen, la gran mayoría no son del Señor. Entonces eso es un escombro, ¿no? En las metas que queremos lograr, quizás si queremos evangelizar en nuestro trabajo, por ejemplo. En lo familiar también. Quizás no hay familias que no todas son cristianas o no hay una unidad espiritual en cuanto a metas espirituales. Entonces el escombro es mucho y nos desanimamos, ¿no es cierto? La soledad también es un escombro, nos hace perder la visión, porque a veces podemos pensar que estamos solas en este caso nosotras, en la visión, en las metas que tenemos, y perdemos la mirada del Señor, ¿no? O la indiferencia también de algunas personas que quizás esperábamos el apoyo, por ejemplo, como Judá a Nehemías. Judá y los judíos eran los que les decían o le tiraban, digamos, ondas negativas, para decirlo así, para no seguir con la construcción del templo. Solamente miraban en la parte negativa, lo que no animaba nada, el escombro es mucho y el pueblo está debilitado, mejor no hagamos nada, ¿no? Y a veces también ese escombro que impide que permite que perdamos la visión, esa pérdida de visión que es una causa del desánimo, son nuestras luchas internas también. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Esas luchas internas del viejo hombre y el nuevo hombre, que todavía están en nosotros, de la carne y el espíritu, también nos producen esa pérdida de visión y provocan un desánimo en nuestras vidas, ¿no? Y sigamos con el versículo 10, otro punto. Bueno, el escombro es mucho y dice: y no podemos edificar el muro, no podemos. Ya cuando decimos no podemos, negativo total, perdemos la motivación. Es la pérdida de confianza. Cuando decimos no podemos, nos olvidamos que somos hijas de Dios, nos olvidamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, perdemos la confianza. Y esa, muchas veces la duda, dice Romano: el que duda sobre lo que come, peca, porque la duda es pecado, ¿no? Y ya cuando perdemos la confianza en Dios, perdemos la confianza también en nosotras mismas, porque nos desanimamos, porque pensamos que no podemos, y perdemos esa motivación, la motivación para hacer lo que debemos, ¿no? Y otro punto importante es en el versículo 11, dice:
Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra, ¿no? El enemigo está siempre dispuesto a detener la obra de Dios, a detener aquello que Dios quiere hacer con nosotras. Y lo más importante y el más interesado en desanimarnos es Satanás, ¿no? Y muchas veces uno de los puntos importantes acá, en este versículo 11 que leímos, es el enemigo quiere que nosotras perdamos la seguridad, que nos perdamos ese sentido de estar seguras en las manos del Señor, ¿no? Y muchas veces nuestra confianza o esa seguridad está puesta en situaciones y en cosas tangibles, cosas que podemos ver. Por ejemplo, un trabajo. Cuando nuestra confianza está puesta en nuestro trabajo, perdemos nuestra seguridad si perdemos el trabajo. En perder afectos, por ejemplo, o afectos no correspondidos, si nuestra confianza y nuestra motivación están puestas en cosas tangibles como el objeto de una persona física y lo perdemos, también nos desanimamos porque perdemos esa seguridad, ¿no? O una pérdida material, perdemos algo que amamos mucho, no sé, será un auto, algo que a cada una podamos tener y lo perdemos. Y nuestra confianza, nuestra seguridad está fundamentada en eso tangible. Entonces lo perdemos y esa pérdida de seguridad provoca que nos desanimemos, ¿no? Y llegamos a decir que no vale la pena seguir adelante, o perdemos quizás la confianza y no vale la pena. ¿Para qué seguir? Entonces nos desanimamos. ¿Para qué hacer tal o cual cosa si no vale la pena, si no veo el fruto ahora, ¿no? Y perdemos la visión. Y a veces, una frase que anoté acá dice, la pérdida de seguridades tangibles puede permitir, aunque no lo veamos, que Dios puede ser la puerta que Dios abre hacia grandes hazañas y hacia grandes logros, ¿no? A veces una pérdida temporal es la puerta que Dios permite para poder tener un fruto o una bendición mucho más grande más adelante, ¿no? Y vamos a considerar estas 4 causas del desaliento, del desánimo, ¿no? La pérdida de fuerzas, la pérdida de la visión, la pérdida de la confianza y la pérdida de seguridad. Qué feo que es cuando nos sentimos desanimadas, ¿no? Creo que a todas en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado por diferentes circunstancias y el Señor tuvo que trabajar en nuestras vidas como trabajó en Nehemías y como también seguramente trabajó en Pablo, ¿no? Y vamos a consideramos ahora con Nehemías estos 4 puntos que son las causas del desaliento. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos da una serie de pautas. Hay muchísimos versículos en la Biblia para considerar en cuanto al desánimo y al desaliento, pero sobre todo recordar sus promesas, ¿no? Que son de fortaleza para cada una de nosotras. Pero, ¿cómo podemos tratar este desánimo? ¿Cómo podemos tratar esa situación que nos anula, que nos hace pensar que no vale la pena que hagamos tal o cual cosa, ¿no? Y primero, el primer punto que pude anotar es que dirigir la mirada al Señor, ¿no? Y vamos a considerar un versículo, Josué 1:9. Mira que te mando, creo que era ese. Sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo por donde quiera que vayas, ¿no? Y en Isaías 43:12, esto lo vamos a leer. Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿no? Qué hermosa promesa de nuestro Redentor, que cuando pasemos por las aguas, por las dificultades, que nos deseemos, Él estará allí con nosotros, ¿no? Y otro versículo para considerar, que no estemos afanosos, como dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, ¿no? Qué importante que es que volvamos nuestra mirada al Señor y oremos en esa situación de desánimo y de desaliento que estamos pasando, y recordar que no debemos estar afanadas, ¿no? No es fácil cuando el escombro que tenemos a nuestro alrededor y la negatividad que está a nuestro alrededor es mucha. No es nada fácil, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el poder del Señor que
el objetivo de Satanás, de desanimarnos, de que nos desalentemos, de que perdamos la fuerza, la visión, que perdamos la confianza y la seguridad que tenemos en el Señor, ¿no? Y otro punto, otro versículo interesante, que todas lo conocemos, es Filipenses 4:13, ¿no? Por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 4:19, también considerar, Él es nuestro proveedor. Lo voy a leer bien para no equivocarme. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, Él nos va a suplir de esas fuerzas que hemos perdido, nos va a suplir de esa visión que el escombro permitió que perdamos, nos va a suplir incluso de la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, si estamos dependiendo de Él, y también nos va a proveer de esa seguridad, ¿no? Hay un versículo en Juan 10:30 que dice que cuando recibimos a Cristo, Él nos tiene en sus manos seguras y nada va a poder arrebatarnos de sus manos. En Él estamos seguros. Otro punto importante a tener en cuenta, primero dirigir la mirada al Señor. Y cuando dirigimos la mirada al Señor, somos agradecidos. Ser agradecida y dar gracias en todo, decía Pablo en Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. No dice cuando todo esté bien, cuando no tengas fuerzas, cuando pierdas la confianza, cuando no haya mucho escombro. Dice, dar gracias en todo. Y eso qué interesante que es. Incluso dar gracias en todo por aquello que no podemos, ¿no? Dar gracias en todo por esa persona difícil que tenemos a nuestro alrededor, por ese trabajo con todo ese cúmulo de compañeros quizás o compañeras difíciles de llevar, por esa situación complicada, por esa profesora exigente. Dar gracias en todo, ¿no? Y incluso por aquel que nos dice que no vamos a poder, que no vale la pena, porque Dios realmente hace que todo aquello que emprendamos en su voluntad valga la pena, ¿no? Porque el fruto viene de Él. Otro punto importante que podamos unificar, después de ser agradecidos, unificar esfuerzos hacia una meta en común, ¿no? Y tener, Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Pablo seguía a esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él proseguía a la meta de predicar el Evangelio, de encontrarse una vez con su Señor cuando esté allá, más nuestra ciudadanía está en los cielos, decía, ¿no? Y tener ese compañerismo cristiano, ¿no? Ese compartir de oración, el orar. Quizás no se gasta tiempo en una amistad de encontrarse, de ser amigas, como la palabra amistad significa, de ir a tomar algo o de venir a tu casa, pero el orar ya por el hermano o por la hermana es muy importante, porque existe ese compañerismo cristiano que es gratificante para el que lo pone en práctica, ¿no? Y el Señor se encarga incluso de suplir esas necesidades. Y otro punto importante es un equilibrio entre los pensamientos y las acciones, que no todo lo que leemos o estudiamos o pensamos en cuanto a la palabra queda acá en la mente, sino que lo llevemos a la acción. Que digamos, sí, tengo que ordenarme en esto y queda allí en la palabra. No, porque el pensamiento, la decisión tiene que llevar a la acción, la voluntad, el intelecto, la emoción y la voluntad, ¿no? Debemos reorganizarnos en aquello que dejamos a media porque el escombro era mucho, porque la negatividad a nuestro alrededor nos desanimaba. Reorganizarnos y volver a empezar, ¿no? Con más fuerza, tomados de la mano del Señor, y volvemos a comenzar. Y a veces a las mujeres nos pasa a diario, más si tenemos muchas actividades o si somos personas muy que queremos abarcar muchas cosas, tanto en lo laboral, en lo familiar, en nuestras hijas, en lo que fuera. A veces nos desanimamos, ¿no? Porque quizás las cosas no son como uno las piensa o las ha planeado, pero también eso es una parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Y le decía que debemos reorganizarnos y también ocuparnos en el servicio, en hacer algo para otro. Hacer algo incluso dentro del hogar, fuera del hogar, hacer algo mucho mejor en el trabajo, hacer algo
para beneficio de algún hermano de la iglesia, o mandar un mensaje, no sé, ocuparnos en el servicio. El servicio es hacer algo desinteresadamente para el otro, ¿no? Y había una frase que hace muchos años me dijeron, dice que los buenos sentimientos van a venir de las buenas acciones. No debo esperar sentirme bien para actuar, ¿no? Para hacer algo bueno. Los buenos sentimientos vienen de las buenas acciones. Por ejemplo, a mí algo cuando yo estoy así un poco desanimada, es un poco loco, ¿no? Porque me pongo a limpiar la casa. Doy vuelta a todo, limpio todo y me encanta que la casa esté limpia. No es que sea un hábito, a mí me gusta estar todos los días porque ese fanatismo no lo tengo más. Ya los años a uno le sacan ese fanatismo de estar permanentemente que todo esté prolijo. Pero sí, eso me ayuda a ver el objetivo, como dice, perder la meta, que mi casa brille, que esté limpia. Es como una ilustración, cada una sabe en aquellas cosas que ha perdido la visión y qué cosas puede hacer para mejorar, ¿no? Para cumplir. Esto es algo, o sea, hay muchas cosas más que podemos hacer, es algo muy sencillo el hecho de limpiar la casa, pero a veces hay mujeres que quizás no tienen buenos hábitos de limpiar o mantener su casa limpia, ordenada, brillante y perfumada, cada cosa en su lugar. Quizás puede haber, y es una buena meta, ¿no? Para ponerla, para tenerla en cuenta. Nosotras como mujeres, o estudiar, o reorganizarnos, quizás perdimos el ritmo de que nos pusimos la meta de tener un tiempo con el Señor diariamente y se perdió porque el escombro fue mucho, porque nos desanimamos, porque las circunstancias nos apabullaron. Bueno, entonces es bueno reorganizarse, ¿no? Y vamos a leer un último versículo antes de leer unos puntitos que quería compartirles para ir terminando, para que no sea demasiado largo. En 2 Corintios 4:7. Este es un versículo que me gusta mucho. 2 Corintios 4:7 es cuando el apóstol Pablo, el título de mi Biblia acá dice viviendo por la fe, ¿no? Pero cuando el apóstol Pablo defendía su apostolado y su servicio, ¿no? Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Y estas vasijas de barro somos nosotras. Somos creyentes, frágiles, imperfectas, mortales, sin un gran valor, porque el barro y una vasija no tiene un valor tangible muy importante, un valor económico. Es algo que es muy sencillo de lograr y de tener. Es de un material común, de bajo costo, pero esas somos nosotras. Pero ese tesoro que hay dentro de esas vasijas es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando hemos recibido a Cristo. Y es ese poder que puede hacer que esa vasija que no tiene un valor en sí mismo tenga una transformación y pueda tener ese cambio de vida que solamente el Espíritu Santo puede darnos, ¿no? ¿Por qué? Para no desanimarnos, para no perder las fuerzas. El Espíritu Santo es nuestro consolador, para no perder la visión, porque es lo que nos da luz, es lo que nos guía, es lo que nos indica el camino a seguir. Y el salmista decía, te enseñaré, te haré entender el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? El Señor está atento a nosotros, y aparte en esta vasija, este barro, esta vasija de barro, este vaso de barro, es la morada del Espíritu Santo, ¿no? Y nada más tenemos más importante que la guía y la consolación de un Dios santo a través del Espíritu Santo, ¿no? También es la que nos recuerda sus promesas, esas promesas de que todo lo podemos en Él, de que no podemos estar afanosos por nada, y también es la que nos hace sentir seguras, porque sabemos, como les decía anteriormente, que nos tiene en sus manos. Así que cuando Satanás venga a nuestras mentes, a nuestras vidas, por distintas circunstancias, incluso por aquella persona como Judá y los judíos con Nehemías, o con los mismos que en Filipenses querían provocarle dolor a Pablo, que podamos recordar que el Espíritu Santo es mayor que todo, que el enemigo, que quiere desanimarnos y que nos quiere desalentar, ¿no? Muchas veces no vemos el potencial en las personas, o nosotras mismas no lo vemos en otras, ¿no? Y Dios sí lo está viendo. Entonces no permitamos que el enemigo nos diga, no vale la pena,
que hagamos tal o cual cosa, por pequeña que sea, porque para Dios el fruto, el tesoro, dice acá en 4:7, dice la excelencia del poder es de Dios y no es de nosotras. Y por último, para terminar, les quería compartir algunas anotaciones prácticas para que puedan tener en cuenta, ¿no? Hacer una lista de situaciones o personas que le producen desánimo a cada una de ustedes. Cada una sabemos aquellas situaciones negativas que nos desaniman, ¿no? Anotarlas. Cuando las escribimos y las transcribimos, es como que el panorama se amplía y como que ese desánimo se apacigua, porque lo podemos volcar, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos que, una vez que evaluamos eso, seguramente nos vamos a dar cuenta que no era para tanto, ¿no? Que seguramente nosotras también tenemos mucho que cambiar y mejorar y no vamos a cambiar a la otra persona ni a las circunstancias, pero sí podemos cambiar nosotras nuestro enfoque interno en esa circunstancia, ¿no? Y ahí debemos confesar y orar. ¿Por qué? Porque pedimos la confianza en el Señor, la visión, la dependencia, ¿no? Y orar para que el Señor restablecer nuestra comunión. En tercer lugar, hacer una lista de agradecimientos. Cuando hacemos una lista de agradecimientos y en primer lugar la salvación, que es el regalo más importante que tenemos, ahí nos damos cuenta realmente que tenemos mucho más para agradecer que para quejarnos, ¿no? Porque es fácil quejarse. Yo soy muy quejosa también y a veces nos olvidamos, me olvido de ser agradecida por todo aquello que el Señor nos da, ¿no? Desde incluso los problemas o las dificultades o las personas difíciles, porque es bueno considerar que es un medio que el Señor utiliza para enriquecernos, para crecer y para construir esos muros en nuestras vidas, ¿no? Y el último punto, retomar aquellas metas que quedaron a la mitad, sin construir, ¿no? Cada una puede saber la lectura, como les decía anteriormente, el continuar estudiando las que abandonaron, no sé, pero cada una con el Señor sabe qué dejó a la mitad por causa del desánimo. Así que bueno, hermanas, perdonen por el tiempo, me excedí unos 7 minutitos, que el Señor las bendiga mucho, pero realmente quería compartir esto porque para mí fue de mucha bendición. Y vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el ejemplo de Nehemías y por Pablo. Y gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guíes, que seas nuestra luz, nuestro consuelo, y seas tú, Señor, quien tenga el poder en nuestras vidas para hacer de estas vasijas personas útiles para tu gloria. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por todo. Y te pedimos por todas aquellas que estamos en este grupo, por las que somos tus hijas, y si alguna en su corazón tiene la duda de ser tu hija, que tú la convenzas de que la amas y que moriste en la cruz por sus pecados. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, hermanas, que tengan una linda tarde. Fue un placer compartir la palabra con ustedes. Que el Señor las bendiga mucho y les mando un beso grande. Chau, chau. Bendiciones.